Muy buenas, inversores. En el video del día de hoy vamos a estar analizando el DNU que envió el presidente Javier Milei al Congreso de la Nación para solicitarle la autorización para renegociar el último acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional firmado por el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, en el año 2022. Recordá suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con aquella persona que consideras que le puede ser de utilidad. Y así nos ayudas a seguir trayendo contenido de calidad y contribuís para que esta gran comunidad de Value Investing que vamos formando siga creciendo. ¿Para qué un crédito de la República Argentina con el Fondo Monetario Internacional? Veamos entonces los tres grandes objetivos de este DNU 179/2025 con el que el presidente Javier Milei, así como el jefe de gabinete de ministros Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo, entre otros, le piden autorización al Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para renegociar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, recibir nuevos fondos con diversos objetivos. En primer lugar, revertir la situación de las reservas internacionales del Banco Central a través de la cancelación de las letras intransferibles del Tesoro Nacional. ¿Y de qué se tratan estas letras intransferibles del Tesoro Nacional o del Ministerio de Economía en poder del Banco Central en su activo? Consisten en una promesa de pago futura que le ha hecho el Ministerio de Economía al Banco Central a cambio de que éste le entregue dólares. Es decir, el Banco Central le hizo un préstamo en dólares al Tesoro Nacional y el Tesoro Nacional a cambio le ha entregado esta promesa de pago que se llaman letras intransferibles del Tesoro Nacional. ¿Y a qué se debe que el Tesoro le haya hecho estas promesas de pago al Banco Central? Recordemos que durante muchas décadas el gobierno nacional ha tenido déficit fiscal y déficit financiero en sus cuentas. Déficit fiscal porque sus ingresos vía la recaudación tributaria a través de los impuestos, así como también la generación de ganancias de las empresas y sociedades del Estado, no alcanzaban a cubrir todo el gasto público en que incurría el gobierno. A su vez, debían ir pagándose intereses y capital por la deuda que el gobierno tomaba con organismos multilaterales de crédito, como pueden ser el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Club de París, entre otros. Y si a este déficit fiscal le sumamos esos intereses que el gobierno tenía que pagar, nos va a estar arrojando, por supuesto, un déficit financiero también. De aquí que como la deuda del Estado argentino era tan elevada, ya nadie, ni siquiera el Fondo Monetario Internacional, como prestamista de último recurso, estaba dispuesto a otorgarle más créditos a la República Argentina. Entonces, el último gobierno kirchnerista optó por empezar a tomar crédito en instituciones del sector público, como el Banco Nación, la ANSES y, por supuesto, el Banco Central, ya sea tomando las reservas del Banco Central en dólares para hacerse de liquidez, poder pagar esos intereses de deuda con los organismos multilaterales de crédito, así como también pagar los bonos, títulos públicos en manos de los privados sin tener que defaultear su deuda y también imprimiendo billetes, es decir, dándole a la maquinita, generando
grandes niveles de emisión monetaria para poder respaldar también ese déficit fiscal. Y a cambio le entregaba al Banco Central títulos públicos, así como también estas letras intransferibles. Y el gobierno de Javier Milei, para terminar de ordenar el balance del Banco Central, es decir, para que los activos del Banco Central superen cada vez más a los pasivos del Banco Central y que así el patrimonio sea cada vez más positivo, tiene como primer objetivo de esta renegociación con el Fondo Monetario Internacional devolverle esos dólares al Banco Central y recibir a cambio las letras intransferibles del Tesoro Nacional. Aquí tenemos, en términos teóricos, cómo se conforma el balance del Banco Central. A continuación ya le vamos a ir poniendo números a todo esto. Pero en principio, el activo se constituye por oro y divisas, que son las famosas reservas internacionales. En segundo lugar, por los créditos al sector público, que son los títulos públicos. Y en tercer lugar, los créditos al sector bancario, comúnmente conocidos como redescuentos, que consisten en cuando los bancos se quedan sin liquidez y, por ejemplo, depositantes necesitan retirar dinero, los bancos comerciales van al Banco Central y le piden adelantos o redescuentos para poder cubrir esa demanda de los particulares. Por el lado del pasivo, tenemos la circulación monetaria que se descompone a su vez en billetes en poder del público y en billetes en poder de los bancos. Y también por los depósitos de los bancos en el central, lo que comúnmente se conoce como encaje bancario o encaje mínimo legal. Esa pequeña porción del activo de los bancos que tiene que estar obligatoriamente depositados en el Banco Central para evitar corridas cambiarias como la que se produjo, por ejemplo, en el año 2001. Y así se garantiza la liquidez en todo el sistema financiero, es decir, en toda la red de bancos de la República Argentina. A su vez, si nosotros sumamos el circulante monetario o circulación monetaria más los depósitos de los bancos en el Banco Central, ahí tenemos la famosa base monetaria. ¿Y qué significa esto que escuchábamos del presidente de la Nación, del ministro de Economía Luis Caputo o del presidente del Banco Central Santiago Bausili, cuando afirmaban que recibieron un Banco Central o un balance del Banco Central quebrado? Significa que los pasivos del Banco Central eran superiores a sus activos. Y a su vez, al ser la base monetaria y particularmente el circulante monetario tan, pero tan abultado, esto es lo que generaba también inflación. Es decir, este aumento generalizado y sostenido de los precios en el tiempo. Aquí podemos ver entonces que las letras intransferibles y otras del Tesoro Nacional en el activo del Banco Central totalizan aproximadamente unos 25.000 millones de dólares. Y recordemos que no hay un número exacto de cuál va a ser el crédito que va a recibir el gobierno nacional, pero aproximadamente se está hablando de que de parte del FMI van a ser unos 15.000 millones de dólares. Del Banco Mundial y otros organismos multilaterales de crédito serían aproximadamente unos 5.000 millones de dólares más. Es decir, totalizarían alrededor de 20.000 millones de dólares en total. Lo que por supuesto no cancelaría totalmente esta deuda del Tesoro Nacional con el Banco Central, pero sí que la reduciría a por lo menos la mitad de lo que se encuentra actualmente, produciéndose un cambio cualitativo en el activo del Banco Central, ya que supongamos se reducirían letras intransferibles y otras del Tesoro Nacional, quedando aproximadamente en 12.000 millones de dólares, pero se incrementarían las divisas brutas de los aproximadamente 18.000 millones de dólares actuales
a por lo menos 30.000 millones de dólares, incrementándose, por supuesto, las reservas internacionales totales, que hoy están en 30.000 millones de dólares, a unos 42.000 millones de dólares en total. El segundo objetivo de este DNU y particularmente de esta renegociación con el Fondo Monetario Internacional es cancelar una parte sustancial de la deuda del Estado Nacional con el Banco Central, a fin de mejorar la posición financiera y liquidez de sus reservas internacionales. Vemos que en total la deuda del Tesoro Nacional con el Banco Central son aproximadamente 79.400 millones de dólares, compuestas por títulos públicos de ley extranjera, por títulos públicos con ley nacional, como por ejemplo estas letras intransferibles, por lo que por supuesto este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ayudaría a que el Tesoro Nacional pueda ir cancelando esta deuda con el Banco Central. Y esto es muy positivo para la economía en general, ya que si el total de la base monetaria, que es el pasivo del Banco Central, está por reservas internacionales en el activo del Banco Central, quiere decir que también está equilibrado el mercado monetario, es decir, la oferta de pesos iguala a la demanda de pesos. Esto genera que no haya un excedente de oferta monetaria y por ende que la cantidad de pesos que se encuentran en circulación en la economía sean los que la economía necesita para funcionar en las transacciones diarias. Esto va a generar que vaya disminuyendo la inflación. Al disminuir la inflación, se revalúa la moneda nacional, es decir, el peso. Al revaluarse el peso, se incrementa la demanda y disminuye la velocidad de circulación. Es decir, al incrementarse este poder adquisitivo de nuestra moneda, ya no queremos deshacernos rápidamente de ella, sino que poco a poco se va transformando en una reserva de valor y por eso también en unidad de medida para estas transacciones económicas, todo lo cual redunda muy positivamente en la economía y en las transacciones económicas, recuperándose sobre todo el cálculo económico para las empresas que van a poder calcular nuevamente los retornos por las inversiones que van a ir haciendo, así como también para los particulares, ya que la inflación no va a generar esta pérdida cotidiana de poder adquisitivo. Se va a recuperar la capacidad de ahorro, no solo en moneda dura, como son los dólares, sino también se va a poder empezar a ahorrar nuevamente en pesos. Esto va a permitir que también se disminuya la demanda de dólares en la economía, lo que va a generar que el Banco Central paulatinamente vaya dejando de perder reservas al tener que vender dólares frente al exceso de demanda de estas divisas. Eso va a engrosar las reservas del Banco Central, equilibrando el mercado monetario en la economía. Y por supuesto, generando este círculo virtuoso en el que cada vez la moneda va a ir ganando mayor estabilidad y mayor poder, fruto de que va a estar respaldada cada vez más por divisas internacionales. Y el tercer y último gran objetivo de este DNU y de este acuerdo con el FMI es que los fondos recibidos por el Estado Nacional deberán ser utilizados exclusivamente para cancelar deudas del Tesoro Nacional con el Banco Central y deudas con el FMI. Si estos fondos tienen estos dos fines mediante la ley, quiere decir que si se sale del cepo y de repente se produce una gran devaluación, una gran corrida cambiaria, el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, no van a poder hacer uso de estos dólares y de estas reservas de divisas del Banco Central para sostener el tipo de cambio.
De aquí también que se esté demorando la liberación de las regulaciones cambiarias en el sistema financiero para generar las condiciones de una salida del cepo en una paz cambiaria, sin saltos abruptos del tipo de cambio. Por eso, inversores, podemos ser muy optimistas con el mercado de capitales argentino si este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se lleva a término. Es decir, si el Congreso aprueba este DNU que envió recientemente el presidente Javier Milei. Y podríamos esperar que el índice Merval, así como las principales acciones argentinas, se eleven muchísimo de precio, generando muchos rendimientos para los inversores. También podríamos esperar que los títulos públicos eleven sus precios de cotización en el mercado, reduciéndose, por supuesto, sus tasas de rendimiento, ya que recordemos que hay una relación inversamente proporcional entre el precio del bono y su rendimiento. Se reduciría, por supuesto, también el riesgo país de la República Argentina, que recordemos que si se encuentra en los niveles promedio de América Latina, alrededor de unos 500 puntos porcentuales, ya permitiría que la República Argentina pueda tomar créditos en los mercados de capitales internacionales, reduciéndose también, por supuesto, los intereses que las empresas argentinas tendrían que abonar por tomar créditos internacionales en dólares para luego invertir aquí en la República Argentina, por lo que también redundaría muy positivamente en la economía real, generándose una reducción de la inflación, no solo porque se engrosarían las reservas del Banco Central, se disminuiría el circulante monetario, incrementándose el poder adquisitivo de la moneda, sino porque también habría mayores inversiones reales por parte de las empresas, lo que redundaría en mayores niveles de empleo, reducción de los niveles de desempleo, por supuesto, reducción de los niveles de pobreza e indigencia, fruto del incremento de los niveles de empleo, como del incremento del poder adquisitivo y del incremento de los salarios reales de los trabajadores. Sin más, amigos, nos vemos en el próximo video.